y la significancia que tiene el proceso educativo y la significancia que tienen los psicólogos en este proceso. Y bueno, realizamos una actividad que dio bastante resultado. Quiero felicitarlos por eso, porque se ajustó a lo que se esperaba. Y bueno, comenzamos entonces esta semana con este encuentro síncrono para dar inicio formal a la segunda unidad. En la segunda unidad trabajamos teorías y modelos de las etapas evolutivas en la psicología. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Bueno, vamos a profundizar entonces en esas etapas evolutivas, vamos a profundizar en cómo estos principales expertos con su pericia dieron respuesta a los fenómenos que se evidencian en el individuo en su desarrollo. Comenzamos entonces con Piaget y él nos habla de diferentes etapas del desarrollo, empezando primero con la etapa sensoromotora, que va de los 2 años, del inicio a los 2 años, y entonces nos habla de que el individuo tiene una relación con el entorno, tiene ese primer acercamiento y él está en una búsqueda, en una exploración. Entonces está en un contacto constante de forma visual para entender dónde está, dónde se encuentra, porque es que hubo un cambio de su entorno. Se dio a la luz. Y al darse a la luz, eso significa que entonces está conociendo cosas que no conocía. Entonces es importante que este tiempo sea un tiempo amigable. Y además de ser un tiempo amigable, sea un tiempo que le permita a él sentirse cómodo, sentirse confortado y sentirse con seguridad. Esos son los elementos fundamentales que debe tener en esta etapa, aunado a la estimulación y aunado al permitirse que la interacción con todos esos objetos. Posterior a esta etapa, nos habla de la etapa preoperacional, que es la etapa que va de los 2 a los 7 años. Allí los niños comienzan a utilizar símbolos. Y entonces, ¿qué estamos hablando? Bueno, se está formando el lenguaje. Y formar el lenguaje viene o parte de la asimilación de conceptos. ¿Qué significa la asimilación de conceptos? Bueno, el dispositivo de almacenamiento lingüístico, como les dije anteriormente, está en formación. Entonces es importante la estimulación con nuevos conceptos, con nuevos sustantivos, con nuevos nombres, con el conocer diferentes cosas. Por eso es importantísimo la estimulación para que él pueda nutrir ese lenguaje que se está formando. Sin embargo, para esta etapa nos dice el autor que no hay todavía un pensamiento lógico ni abstracto. Él solamente está pensando en su identidad. Él está pensando en sus necesidades. Y como está pensando en sus necesidades, él solamente ve sus intereses. Ese es un elemento fundamental a resaltar. Tenemos también la operacional concreta, que es a partir de los 7 años, y allí comienza un pensamiento un poco más lógico. El niño comienza a hacerse preguntas, comienza a indagar, comienza a hacer comparaciones, comienza a hacer esas preguntas que a veces son un tanto capciosas, porque él comienza a decir, bueno, esta es la lógica que debería tener y las cosas no todo el tiempo son lógicas. Entonces hay que comenzar a darle respuestas, el por qué suceden las cosas, el por qué la cotidianidad, el por qué los elementos de la realidad. Y sigue con su formación, con su concreción del lenguaje. También tenemos la etapa operacional formal y en esta etapa, bueno, ya sí hay un pensamiento más lógico, más abstracto, comienza la indagación de los contextos de las realidades. Asimismo, también tenemos a Erickson, que nos habla de las etapas del desarrollo desde otra perspectiva. Él nos habla de una dicotomía, pensando y entendiendo siempre que cuando hablamos de los elementos dicotómicos, nos acompañan en todo momento. La dicotomía nos acompaña porque, bueno, existe la vida, existe la muerte, existe el amor, existe el odio, existe la alegría, existe la tristeza. Entonces, él nos habla de que esa dicotomía está presente en todas las etapas de nuestra vida. Entonces, él comienza, por ejemplo, con la primera etapa, que es confianza versus desconfianza. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Que escucho por ahí que hay un micrófono abierto. No, profe, por ahora no tengo preguntas. Puedes seguir. Chévere. Listo, seguimos entonces. Y nos habla de esta primera etapa, de la confianza versus la desconfianza.
Y él nos dice que es un sentido de confianza básica en su entorno si sus necesidades básicas son satisfechas de manera constante. Entonces es lo que les decía previamente, la necesidad de que haya un ambiente confortable, un ambiente seguro, un ambiente que dé respuesta a las necesidades de los bebés, de los infantes en esa primera etapa. Nos habla de la segunda etapa, que es la autonomía versus la vergüenza y duda. Los niños pequeños exploran su ambiente y desarrollan un sentido de control y autonomía. Fíjense, confianza versus desconfianza es la primera etapa, que va del 1 hasta los 3 o 4 años. Autonomía versus vergüenza y duda va de los 4 a los 7 años. Después tenemos de los 6 a los 9 años. Iniciativa versus culpa. Los niños en edad preescolar comienzan a tomar la iniciativa en actividades y pueden sentir culpa por sus acciones. En algunos momentos, él tiene destellos de conciencia de las actividades que está realizando, entendiendo que puede tener ciertos siglos de lo que es lo bueno y lo malo. Tenemos también la etapa de identidad versus confusión. Fíjense esto, estas son las etapas de Erickson para esta primera etapa de la vida, ¿sí? Porque si buscamos a Erickson e indagamos un poco más, vamos a encontrar que él tiene también etapas o nomenclatura para etapas posteriores, de acuerdo a la edad. Y aquí nos habla, por ejemplo, las adolescentes exploran diferentes roles y opciones de vida para desarrollar una identidad coherente. Esto va de los 9 hasta los 15 o 16 años, que es la etapa de la adolescencia. Y entendemos entonces que ellos están en una búsqueda de identidad. Y en esa búsqueda de identidad, ellos lo que hacen es explorar. Ellos se van paseando por diferentes escenarios. Ellos se van paseando por diferentes vivencias, que a veces nos parecen unas vivencias incoherentes, pero bueno, son las vivencias que ellos tienen que pasar para poder entender cuál es su papel, cuál es su rol y cuál es su identidad. Por eso lo fundamental de que haya una orientación pertinente y coherente, porque ellos están en esa búsqueda, ellos están en esa adolecer de una identidad como tal. Ellos están en un despertar de las emociones, ellos están en una florescencia hormonal, entendiendo que esta etapa es netamente hormonal. La adolescencia es una etapa netamente hormonal. Y como etapa hormonal, entonces ellos no tienen pensamiento a veces coherente, ellos se debaten de lo que sienten, de su reacción ante los estímulos que ellos puedan sentir de su entorno. Bueno, también tenemos a Bowlby, otro autor que nos habla de los apegos. Y entonces tenemos aquí, por ejemplo, el apego seguro, que los niños se sienten seguros y confiados en sus cuidadores para obtener apoyo emocional y seguridad. Lo habíamos hablado previamente, bueno, la necesidad de que haya un espacio que le brinde seguridad. Fíjense que es tan importante cómo es la relación del niño con sus padres en esta etapa, que después podemos encontrar psicopatologías en la edad adulta, como por ejemplo un apego insano, podemos encontrar un apego evitativo, un apego ambivalente o un apego desordenado o un apego ansioso, ¿sí? Entonces es fundamental entender eso. El apego evitativo, los niños evitan la cercanía emocional y no muestran angustia cuando se separan de sus cuidadores. Y esto los puede acompañar hasta su edad adulta. Y entonces la dificultad para ellos tener relaciones sanas con parejas futuras. El apego ambivalente, los niños sienten ansiedad y muestran resistencia a la separación, pero pueden ser difíciles de consolar. Esto trae como consecuencia que cuando ese individuo sea adulto, le va a costar relacionarse. Y cuando se relaciona va a ser una relación dependiente. Y como relación dependiente, parte de una inseguridad, de una baja autoestima, de una necesidad de una constante aceptación y una constante comprobación. Entonces, fíjense lo importante de estas primeras etapas, de que haya una relación sana, que a posteriori lo veremos en su desarrollo con sus congéneres. Fue una pregunta. Ajá, dime. Este, ese tipo de apego, independientemente, es muy común que los niños lo desarrollen, o sea, no, o sea, es común.
Es común que ellos desarrollen un apego sano. Ok, Eso, ok. eso es lo común, un apego seguro. Ah, Ahora, ok. nos podemos evidenciar, por ejemplo, un hogar en que los padres trabajan todo el día. Ujú. Él va a tener un apego ansioso. Ah, ¿Qué? ok. Porque no los va a ver constantemente. O por el Mm, contrario, puede generar un apego evitativo porque genera rabia, molestia. Porque claro. no entiende que ellos no le están prestando la debida atención. Acuérdate lo que habíamos hablado previamente del otro autor, que nos decía que ellos no están viendo la relación, la razón lógica desde la otra perspectiva. Ellos lo que entienden es su relación, ellos lo que entienden es sus necesidades, cómo esas necesidades son cubiertas. Él no O está sea, viendo, velan solamente por sí mismos. es correcto, él no está a ver de saber que, bueno, los papás tienen que trabajar para poderlo mantener. No, a esa edad, él no tiene el pensamiento lógico para entender eso. Y eso es algo que lo va a acompañar por el resto de sus días, es algo que le va a generar. María, hay un vaso con hielo y la botella de whisky, porfa. ¿Sí? Voy en el bar. Hay un audio por allí, por favor, siléncienlo, porque se escucha, por favor. Entonces, ellos no entienden eso y bueno, esos posteriores va a necesitar terapia. Entonces, por eso lo significativo de que haya esa relación segura, esa relación confiable. Ah, ok. No, bueno, esa era la duda. Gracias. Chévere. Tenemos también a Colbert, que él nos habla entonces de unos niveles, el nivel preconvencional, el postconvencional y el nivel convencional. Desde su teoría, él explica, por ejemplo, que el nivel convencional se basa en cumplir con las expectativas sociales y mantener la conformidad. Entonces, fíjate, aquí entonces nos indica, según la teoría de Colbert, que bueno, nosotros tenemos relaciones en unas esferas o en unas dimensiones. Esas esferas o esas dimensiones nos hablan de nuestra relación con nuestra familia, la relación con nuestra comunidad, la relación con nuestros pares y la relación con el mundo como tal. Entonces, él allí en cada una de esas dimensiones, que las pueden profundizar en el contenido que está en el aula, él dice que nosotros respondemos a unos cánones o a unos paradigmas o a unas estructuras sociales. Las estructuras sociales, bueno, son las que determinan, por ejemplo, la moralidad, la ética, cómo yo me comporto en un espacio, cómo yo respondo según lo que la sociedad espera. Entonces, en el nivel preconvencional, está motivado por la evitación de castigos y la obtención de recompensas. Entonces, allí tenemos, por ejemplo, Skinner con sus famosos experimentos. Tenemos en el nivel postconvencional, se basa en principios éticos universales y la promoción del bienestar social. Entonces, fíjense cómo nosotros nos vamos a ir desempeñando o nos vamos a ir moviendo en los diferentes entornos en los que estamos. Y cómo, si tenemos una relación coherente, tenemos una relación pertinente con nuestros padres, eso va a dar una respuesta segura. Y aunado a esa respuesta segura, también va a traer que nosotros vamos a tener unos parámetros que nos van a permitir movernos de manera fluida y de manera cómoda en la sociedad, entendiendo que la sociedad necesita tenerle reglas y normas para poder convivir, ¿sí? Porque eso de lo que nos habla es que, bueno, para poder tener una convivencia sana, tenemos unas estructuras sociales y respondemos a esas estructuras sociales. También tenemos Freud, bueno, y Freud, que para muchos trabaja con la sexualidad, pero realmente él trabaja es con el inconsciente, ¿sí? La realidad es, Freud es el inconsciente. Su teoría basa o da respuesta a cómo el inconsciente trabaja y se vincula con el consciente, cómo pasamos los pensamientos, las emociones de lo inconsciente a lo consciente. Y él tiene entonces unas etapas bien significativas, como por ejemplo la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica y la etapa de latencia. Comenzando con la etapa oral, es la fuente principal de placer y la forma en que los bebés exploran el mundo. Recordando entonces que, bueno, ¿qué es lo primero que hace el bebé? Cuando se alimenta es a través de la etapa oral, ¿sí? Después tenemos la etapa anal, que experimentan el placer y control a través de los esfínteres. Fíjense que tienen esa etapa donde ellos no lo controlan esfínteres, es un proceso. Después la etapa fálica,
que allí, bueno, esta es la etapa entre los 5 y los 7 años, donde ellos se identifican con el padre y con la madre. Cuando no hay esa identificación, y ese es un elemento significativo importante de estudiar y de profundizarlo, bueno, entonces podemos encontrarnos con el complejo de Edipo o el complejo de Electra. Y bueno, eso a posteriori puede traer entonces características particulares en la orientación sexual del adolescente o del adulto. Tenemos la etapa de latencia, que ya es la etapa de los 12 en adelante. La energía sexual se sublime y los niños se enfocan en desarrollar habilidades y relaciones no sexuales. ¿Sí? Bueno, y tenemos también a Vygotsky, que Vygotsky se enfoca en los procesos educativos. Nos habla del desarrollo próximo, el andamiaje y el juego simbólico. Por ejemplo, la zona del desarrollo próximo nos habla de la distancia entre lo que un niño puede hacer solo y lo que puede hacer con la ayuda de un adulto o compañero competente. Entonces, esto tiene mucho que ver con los procesos de enseñanza-aprendizaje, y esto lo tenemos estructurado en las mallas curriculares o las unidades de aprendizaje a nivel de educación inicial, media y básica. Tenemos también el apoyo en el andamiaje, que nos habla de un apoyo proporcionado por un adulto para ayudar a un niño a alcanzar un máximo potencial. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros prestamos o generamos un ambiente propicio para que el aprendizaje se dé. Y ese ambiente propicio se da, bueno, permitiéndole al estudiante explorar, permitiéndole que él vaya incorporando nuevos saberes a ese andamiaje. Entonces ahí está la correlación o la sinergia entre las diferentes asignaturas y cómo esas diferentes asignaturas tienen una relación que permite que ellas vayan constatando, corroborando el desarrollo de competencias. También está el juego simbólico, donde los niños utilizan el juego imaginativo para desarrollar habilidades cognitivas y sociales. Tenemos también a las aplicaciones prácticas a las diferentes teorías. Entonces, bueno, allí nosotros podemos evidenciarnos cómo una teoría no tiene separación de la otra teoría. Por el contrario, ellas se alimentan y vamos pasando de un paradigma a otro, vamos pasando de una teoría a otra. Los investigadores, los teóricos, los psicólogos investigadores de esa época se dan cuenta que, bueno, el contexto va cambiando, el individuo se va ajustando, el individuo va dando respuestas particulares a las estructuras que se van presentando, y de acuerdo a esas respuestas se va ajustando también el proceso de enseñanza-aprendizaje, se van ajustando las teorías y los modelos curriculares, y por ende se va ajustando también el ejercicio y se va ajustando la práctica y se va ajustando los elementos que yo voy estudiando. ¿A partir de qué? De prácticas que me permiten evidenciar cuál teoría se ajusta o cuál teoría va dando respuesta de acuerdo a cómo el individuo se va transformando. Muy bien. ¿Hasta ahora tienen alguna pregunta? Bueno, Kelly, te quedaste tú sola. Me imagino que tienen algún problema con el internet. Entonces, fíjense, para Sí, esta... ¿Ah? estoy atenta, profesor, estoy atenta. Lo que pasa es que el audio no está muy bueno. Ah, ok, Debe perfecto. ser Chévere, el internet, pero estoy siguiéndolo. chévere, perfecto. Entonces, fíjate, para esta actividad o para esta unidad curricular tenemos como nuestra actividad sumativa el desarrollo de un cuadro comparativo. Un cuadro comparativo acerca de las principales representantes de los modelos de las etapas evolutivas de la psicología educativa. Vamos a elaborar una comparación de los siguientes tópicos. Entonces, lo primero que tenemos que ver, que vamos a trabajar con todos estos autores que nos están señalando, pasando por Piaget hasta llegar a Peirce. Y cada uno de ellos tiene una teoría, cada uno de ellos tiene unos aportes, cada uno de ellos tiene una característica. Entonces, vamos a desarrollar en un cuadro que tiene los siguientes elementos. Bien. La comparación debe atender a los siguientes parámetros. Primero, la definición de la teoría de cada uno de esos autores. Las características que tiene cada uno
de esa teoría. Por ejemplo, la teoría de Piaget. La teoría explica esto, esto, esto y esto. Sus principales características son 1, 2, 3, 4, 5. Y el otro es ventaja y desventaja de esa teoría. ¿Dónde está lo anacrónico? ¿Dónde está lo que se mantiene en el tiempo? ¿Cuál es su aporte? ¿Cómo complementa la siguiente teoría? Después que hemos realizado esta primera fase de la evaluación, vamos a hacer una cuartilla de una síntesis reflexiva de lo que usted pudo internalizar, digerir, procesar de esa información a la que tuvo acceso. Esto como forma de, bueno, consolidar eso que estamos indagando. No es solamente extrapolar una información, sino que por el contrario podamos entonces esa información trabajarla, aportarle, tomar una postura al respecto, asumir una visión particular como estudiante, como un agente de transformación social. Entonces, nosotros, bueno, allí tenemos esa oportunidad a través de esa síntesis reflexiva. ¿Cuáles son los elementos que vamos a tomar en consideración desde la rúbrica interactiva que se plantea? Establecer los elementos y las características a comparar, que se evidencien esos elementos, que esté organizada la información de manera pertinente y coherente, que tenga elocuencia, que tenga pertinencia, la representación esquemática de la información, que esté el cuadro realizado de manera pertinente, su capacidad de síntesis, porque la información es muy amplia, pero entonces vamos a sintetizar, vamos a sistematizar esa información, y los aspectos formales del escrito, recordando que siempre vamos a trabajar ¿con qué? Con el manual de la universidad. Siempre tenemos que ajustarnos al manual de la universidad. Bueno, no tengo más nada que decirles. Si tienen alguna pregunta, este es el momento de hacerla. De lo contrario, asumimos entonces que la información está bastante clara y que estamos preparados para realizar la actividad sumativa. De todas maneras, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan al respecto, ustedes saben que lo que tenemos que hacer es un mensaje a través del foro de dudas o por la mensajería privada. Y allí estaremos aclarando los aspectos más significativos al respecto o tratando de dilucidar cuáles son las inconvenientes o las interrogantes que se presentan a la hora de la construcción del cuadro comparativo. Bueno, gracias por ser y estar, por ser parte de la universidad y por estar estudiando con la Universidad Bicentenaria de Aragua. Feliz noche, feliz tarde para todos. Tarde, profesor, agradecido. Hasta luego.